En una isla apartada de todo contacto directo con el mundo demoníaco, lejos de Japón e incluso de China, se encontraba un territorio peculiar. No era la más grande ni la más poblada, pero todos la conocían como la isla más tecnológica del planeta. Sus rascacielos de cristal y acero se alzaban como cuchillas contra el cielo gris, y sus calles estaban llenas de carteles luminosos en idiomas mezclados: coreano, chino, japonés, inglés e incluso runas demoníacas adaptadas al comercio. Allí, la tecnología no era solo un recurso, sino la identidad misma de la nación. Y en lo más alto de aquel entramado de progreso y corrupción, se hallaba Gio, presidente de una de las corporaciones más influyentes, un hombre que había cambiado el cuchillo de pandillero por el traje blanco inmaculado de ejecutivo. ¿Cómo que las inversiones han estado bajando?, rugió, su voz retumbando en la espaciosa oficina del último piso. El lugar era lujoso, casi grotesco. Sillones tapizados con pieles de demonios casi extintos, cuadros al óleo de sí mismo en diferentes poses de poder y, en el centro, un escritorio tan grande que parecía diseñado para intimidar. Su secretario, un hombre delgado con gafas, mantenía la compostura mientras anotaba frenéticamente en una tableta. Señor, la situación es delicada. La gente está perdiendo confianza. Ahora mismo, el mercado exige más miedo, más control. La Unión China ya ha lanzado advertencias claras. Si no cumplimos con el tratado y dejamos de interferir en sus asuntos, podrían anexarnos a la fuerza. Gio frunció el ceño y se levantó, caminando de un lado a otro. Su traje blanco relucía bajo la luz artificial de la oficina. Ellos son los que se están metiendo en nuestros asuntos, replicó con furia. Nosotros solo comercializamos con la UFS. ¿Desde cuándo vender tecnología es una provocación? El secretario levantó la mirada con cautela. Desde el acuerdo de Noteyama de 2037. Ese tratado especificaba que nuestra isla debía abstenerse de cualquier alianza militar encubierta. Si comerciamos con armas y sistemas, estamos violando directamente esa cláusula de paz. Gio soltó una carcajada seca. Ese acuerdo fue hace casi 100 años. El mundo ya no es el mismo. El tratado debió haberse renovado hace décadas. Ahora las circunstancias han cambiado. Tomó una carpeta gruesa y la arrojó sobre el escritorio, salpicando hojas y fotografías. Mira esto. Ataques en islas cercanas, cargueros destruidos, civiles desaparecidos. El mundo demoníaco está más activo que nunca. Y nosotros seguimos jugando a ser neutrales como idiotas. Golpeó el escritorio con rabia. El ataque a nuestros cargueros fue la prueba más clara. ¿Cómo íbamos a saber que transportaban clones? Y justo tenían que destruir la embarcación más importante de todas. Su voz se quebró un instante, más de rabia que de dolor. Esa nave iba directa a la UFS con nuestros avances tecnológicos más preciados, y ahora toda esa información está en manos de los espías chinos. El silencio se extendió en la oficina, roto apenas por la respiración agitada del presidente. Se acercó al minibar, sirvió un vaso de whisky y lo sostuvo en la mano, tentado a bebérselo de un trago. Pero se contuvo. No podía darse el lujo de sonar borracho si alguien importante lo llamaba. Como si el destino lo escuchara, el secretario carraspeó. Señor, tenemos una llamada entrante. Gio dejó el vaso en la mesa, enderezó su postura y tomó el auricular. Buenos días, dijo, intentando sonar calmado. La respuesta lo congeló. Hola, pequeño Gio. El vaso cayó al suelo, derramando el whisky como sangre ámbar sobre la alfombra. Esa voz, la conocía demasiado bien. Hacía años que no la escuchaba. Años desde que, según todos, esa mujer debería estar muerta. ¿Tora?, preguntó con incredulidad. Una risa suave se coló por la línea. Así que sí me recuerdas. Qué curioso. Después de todo este tiempo,
¿Aún tienes memoria de aquella noche, la noche en que me golpeaste y me dejaste tirada junto a mi pandilla descuartizada? El aire se volvió más denso. Gio chasqueó los dedos y, de inmediato, las ventanas de la oficina se cerraron con un mecanismo de seguridad. Su secretario se quedó inmóvil, sin saber si huir o quedarse. Una pared se abrió, revelando el arma secreta del presidente. Un gigantesco robot de combate, brillante y amenazador. ¿Qué es lo que quieres?, gruñó Gio, la mano apretada en el auricular. Ya deberías saber que mi vida de pandillero acabó hace mucho tiempo. No te preocupes, contestó ella, con un deje burlón. Yo también dejé esa vida. Después de todo, encontré algo mucho más interesante. Gio respiró hondo. ¿Quieres vengarte, no es así? ¿Vengarte de mí por aquella noche? La voz rió de nuevo, esta vez con un tono más oscuro. En parte sí. Pero permíteme corregirte. Esa noche, Torashi murió. El nombre que llevo ahora es Oboro. Gio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese nombre no era ajeno. Había leído informes, expedientes, alertas internacionales. Oboro figuraba entre los criminales más peligrosos del mundo, una mujer con una habilidad aterradora. La posesión de cuerpos. Tú, murmuró, retrocediendo un paso. Sin pensarlo dos veces, apuntó con el dedo a su secretaria y disparó. El hombre cayó al suelo con un agujero limpio en el pecho. El silencio posterior fue brutal. «¿Qué idiota eres, Gio?», la voz de Oboro resonó con diversión. «No estoy ahí contigo. Acabas de matar a tu secretaria por nada». El presidente apretó los dientes. «¿Dónde estás? ¿Qué demonios quieres de mí?». Oboro guardó silencio unos segundos, lo suficiente para tensar sus nervios al máximo. «Mira las noticias», ordenó al fin. Con un movimiento tembloroso, Gio tomó el control y encendió la pantalla de su oficina. La imagen que apareció lo dejó sin aliento. El puerto Gio, la obra más ambiciosa de su vida, la base secreta desde donde dirigía el contrabando de armas y tecnología, estaba reducido a cenizas. Las cámaras mostraban humo, fuego, contenedores destruidos y cadáveres esparcidos entre los restos metálicos. Aquel puerto era su joya, su motor de poder. Allí negociaba en secreto con los cuatro grandes. La URSS, la Unión China, el Imperio Japonés y la Unión Soviética. Jugaba con todos a la vez, vendiéndoles a unos lo que robaba a otros. Y ahora, todo había sido aniquilado en un solo movimiento. «Desgraciada», gritó con un rugido animal, lanzando el control contra la pared. Del otro lado de la línea, la risa de Oboro fue la única respuesta antes de que la llamada se cortara. El silencio volvió a llenar la oficina, pero esta vez no era el silencio del poder, sino el de la derrota. Gio miró el cuerpo sin vida de su secretario, el vaso roto en el suelo y la pantalla ardiendo con imágenes de su ruina. Por primera vez en décadas, sintió algo que había enterrado en lo más profundo: miedo. En otra parte de la mansión, Carlos observaba una escena que lo dejó completamente desconcertado. En medio del amplio salón, al menos 10 sirvientas se encontraban reunidas alrededor de Rinko. 3 de ellas estaban arrodilladas, entregándole mensajes y un esmalte de uñas, como si estuvieran en plena ceremonia real. Otra, con un gesto servicial exagerado, le daba frutas directamente en la boca, como si fuese una princesa o una reina de la antigüedad. Carlos parpadeó varias veces, tratando de asegurarse de que aquello no era una broma de mal gusto. «Tengo que preguntar», dijo al fin, con voz incrédula. Llegar a la mansión y encontrarse con semejante espectáculo era algo que ni en sus sueños más disparatados había imaginado. Ni siquiera algunos nobles de las casas demoníacas se atrevían a tanto descaro. Rinko levantó apenas la vista, molesta por la interrupción. «Déjame descansar, ¿quieres?».
He tenido unos días complicados después de todo lo del compromiso con mi hermano, y para rematar, tengo que escucharte a ti con las otras, resopló, girando la mano para que otra sirvienta limara sus uñas. Carlos levantó las manos en señal de rendición. Oh, no diré nada. Tal vez, pensó, lo mejor era imitarla y dejar que la locura siguiera su curso. Un poco de descanso no le vendría mal. Pero entonces notó que la puerta de su oficina estaba entreabierta. Frunciendo el ceño, se acercó con cautela. Empujó la puerta, esperando encontrar el caos típico de documentos mal apilados o, peor, a Rinco curioseando entre sus cosas. Lo que vio lo dejó aún más sorprendido. Allí, frente a su escritorio, estaba una muchacha de cabello rosado y ojos rojos. El corazón de Carlos se aceleró. Su cuerpo se paralizó de miedo durante unos segundos. La conocía. Recordaba a esa chica del original, la había visto transformarse en una monstruosa araña con tentáculos, un ser grotesco y sádico. Pero esta versión no era igual. No había rastro de aquella malicia cruel que lo había aterrorizado años atrás en la pantalla. Ella parecía distinta, más serena, más feliz. De hecho, hasta tenía un aire humano. Buenas tardes, mi señor, saludó con una leve reverencia, su voz firme pero respetuosa. Carlos no supo qué responder. He organizado todos los documentos en orden. Ahora puede revisarlos usted mismo para asegurarse de que todo esté correcto, continuó la muchacha, vestida con un impecable traje de sirvienta. Era Saya. Y el simple hecho de verla ahí, tan tranquila, lo desconcertaba más que cualquier monstruo que hubiera enfrentado. Se quedó en silencio unos segundos, procesando la situación. Finalmente, logró hablar. ¿Puedo preguntar, qué pasa aquí? Saya ladeó la cabeza, como si no comprendiera a qué se refería. Los documentos son principalmente sobre los terrenos, la llegada de nuevos miembros al clan y la repoblación del arte ninja del clan Kamachi. También incluyen propuestas de matrimonio. Más de 60 clanes han ofrecido candidatas, y las he organizado en 3 grupos. Carlos levantó la mano para detenerla. No me refería a eso. Suspiró, aunque en el fondo agradecía que alguien se encargara de aquel caos administrativo que lo tenía al borde del colapso. Quiero decir, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Por qué decidieron ser mis sirvientas? Esta vez, Saya bajó la mirada. Hubo un breve silencio antes de que alzara la cabeza de nuevo, con una expresión firme, casi desafiante. Usted nos salvó, dijo con claridad. A las 10 mujeres que estamos aquí, nos rescató aquella noche. Somos las que logramos escapar gracias a usted. Carlos abrió los ojos con sorpresa. Nosotras ya no somos Taimanin desde entonces, continuó Saya, con un matiz amargo en la voz. Después de ser capturadas y llevadas a la arena del caos, comprendimos que ese mundo era demasiado peligroso para nosotras. Éramos demasiado débiles. Cuando usted nos dio la oportunidad de huir, decidimos abandonar ese destino. Una sombra de dolor cruzó su rostro mientras se llevaba una mano al brazo, como si recordara heridas pasadas. Luego, respiró hondo y esbozó una sonrisa renovada. Tomamos la decisión de servirle a usted. No por obligación, sino porque lo consideramos justo. Usted nos devolvió la vida. Carlos sintió un escalofrío. No recordaba nada de esto en la historia original. Según sus recuerdos, Saya era un experimento, quizá un clon creado por Oboro. Aquí, sin embargo, Oboro había muerto demasiado pronto. Esa cadena de sucesos había cambiado por completo el destino de esta chica. Si usted no desea que nos quedemos, lo entenderemos, añadió Saya, inclinándose con respeto. Podemos buscar otra forma de ayudarle sin imponer nuestra presencia. Se giró, dispuesta a retirarse. ¡No! La detuvo Carlos con un gesto. No es eso. La verdad es que, me vendría bien algo de ayuda con la casa. Se rascó la nuca, algo avergonzado.
Es demasiado grande, y todavía no he podido limpiarla por completo. A veces me toma días cubrir solo una parte. Suspiró, admitiendo lo obvio. Un cuerpo de limpieza sería muy útil. Saya lo miró, sorprendida, y luego sonrió de manera sincera. En ese caso, gracias, amo. Se inclinó profundamente antes de salir de la oficina. Carlos la observó marcharse, aún confundido. La mansión se sentía un poco menos pesada con ellas allí, aunque también era consciente de que aceptar a 10 sirvientas significaba un gasto adicional. Habitaciones, ropa, provisiones. Aún así, era un gasto necesario. Suspiró, dejando que el aire se escapara lentamente de sus pulmones. Luego se giró hacia el escritorio, donde lo esperaban montañas de papeles organizados meticulosamente. Se dejó caer en la silla, tomó el primer documento y pensó para sí mismo. De todas las cosas que podían pasarme, jamás habría imaginado esta. Recordó aquella noche en la que destruyó las jaulas donde ellas estaban cautivas. Las caras de todas aún se le mezclaban en la memoria, aunque lo único nítido era la masacre de los orcos y el momento en que liberó a Asahi. Después vino todo el asunto con Oboro y Carla. Nunca miró bien a ninguna de ellas, sobre todo por respeto. Ninguna tenía ropa en aquel entonces. Decidió no darle importancia y dejar que siguieran con lo que ahora querían. Al mirar los documentos recordó los compromisos, y también las quejas de sus prometidas. Varias habían insistido en que él debía ser quien se encargara de eso. Veamos, Saya, por su cuenta, ya había rechazado a unas 40 de las 60 propuestas. 18 quedaron como probables y solo 2 fueron aceptadas sin objeciones. El protagonista se detuvo en esos nombres: Tokiko y Maika. Tokiko se sorprendió al verse en la lista, pero entendía que era un caso como el de Rinko. No podía rechazarla. Pertenecía al segundo clan más importante de Goya, uno que recién renacía. Faltarle al respeto hubiera sido muy mal visto por todos. Lo que no entendía era por qué había elegido a Maika. Pensó en ella. Recordó todo lo que había pasado. Era la chica que había rescatado en Coraline, y que había quedado traumatizada tras ver a aquella bestia descomunal. Como si fuera poco, su hermana mayor, Azuma, aún seguía inconsciente, sin que nadie supiera si algún día despertaría. Rechazar a Maika solo habría empeorado su situación, y él no tuvo corazón para hacerlo. Creía que ella pensó lo mismo al aceptarlo. Lo que lo sorprendía era lo bien informada que estaba. Suspiró y dejó esos 2 nombres aparte. Pronto revisaría con calma a las demás que Saya había dejado como probables. Mientras tanto, en otra parte de Goya, en la oficina de Asahi, Tokiko ya se había calmado. Se había retirado, y pronto haría sus maletas para mudarse a la mansión Tamasi. Asahi suspiró, dejó eso de lado y volvió a concentrarse en sus papeles. Hasta que, de pronto, la máquina imprimió un documento inesperado. Lo tomó y se quedó mirando, sorprendida. Gio, conocía ese nombre. Uno de los ejecutivos más altos de una empresa tecnológica, famoso por implementar ideas revolucionarias en sus máquinas. Había escuchado que varios encargos estaban retrasados, y ahora entendía por qué. En la nota secreta se mencionaba a un nombre prohibido. Oboro, murmuró, apretando los dientes. Respiró hondo y se relajó. La empresa pedía su ayuda. A cambio, ofrecían una suma enorme. 37 millones, más una misión cooperativa con la UFS. Claramente, la isla tecnológica quería asegurarse de que Oboro no quedara suelta. Sabía que no tenía muchas oportunidades de vencerla. No era un asunto de poder. Oboro era fuerte, sí, pero el verdadero problema era su estrategia. Jamás atacaba sola, siempre usaba rehenes o familiares para forzar decisiones. Asahi pensó en muchos grupos, pero al final solo 2 nombres vinieron a su mente. Sabía que podían cumplir el trabajo. Carlos Tamasi y Fuma Tokiko. Ambos ya se habían enfrentado